Bueno, vamos dentro de, lógicamente, lengua, vamos, y dentro de la unidad 4 vamos al último apartado que nos queda, que es el apartado propiamente dicho del. Vamos a dirigirnos primero al tema 4 y dentro del tema 4 ya sabéis que los tres elementos de gramática, o sea, los tres elementos de teoría, digamos, siempre se encuentran al principio en esa sección de teoría de recursos. Vamos con la tercera entrada, lengua, que es, como digo, la última que nos queda. Aquí vais a encontrar tres puntos: los registros y convenciones lingüísticas relacionados con la semántica, el sujeto y predicado relacionado con gramática y los acrónimos y las siglas relacionados con la ortografía. Nosotros nos vamos a centrar, y así lo hacemos en esta grabación, en el estudio y la práctica del sujeto y predicado, que conecta directamente con la sintaxis, pues algo que ya venimos viendo desde antes de Navidad. Para conocer bien o para saber, para informarse sobre los registros y convenciones lingüísticas, aparte lógicamente de la teoría, ya tenéis también recogida en la sección de clases grabadas, es una clase que se grabó en, en cursos anteriores, en donde se explica eh, toda esa idea se explica un poco qué quiere decir, de qué hablamos cuando hablamos del registro y las convenciones lingüísticas. Pero haciendo una introducción rápida y con brocha gorda, como digo yo, eh, hablaríamos de qué tipo de lenguaje, es decir, frases, vocabulario, etcétera, utilizaríamos según el receptor y según la situación en la que nos encontráramos. Es decir, que si por ejemplo está en una situación muy formal, imaginar conferenciante, un científico que da una conferencia sobre una teoría, pues lógicamente ahí el registro, es decir, el lenguaje, tendría que adaptarse a esa situación y a la audiencia, que lógicamente está ahí para aprender y saber. Mientras que si, por ejemplo, pues estamos con amigos en una situación distendida, ahí el registro, el lenguaje sería lógicamente diferente, ¿no? Eh, ya digo, hablamos de qué tipo de frases utilizamos, el vocabulario, temas, etcétera, etcétera. Bueno, con bastante más detalle y con algún término técnico más, lo tenéis esa grabación que yo recomiendo verla, ¿no? Eh, no es que, no, quiero decir, no es un tema para preparar por cuenta excesivamente difícil, pero yo creo que en este caso os puede ayudar a aclarar, digamos, algunas cosas que de repente tenéis que darle más vueltas si solo lo leéis. La clase en sí os puede aclarar, os puede ayudar a verlo, como digo, un poquito más claro. Y el último, tampoco lo vamos a ver, pero y este no hay grabación porque es que con lo que os diga ahora mismo lo vais a tener claro. Mirad, cuando hablamos de acrónimos, hablamos de palabras que se forman con las iniciales, es decir, con las siglas de otras palabras. Es habitual que, pues, partidos, instituciones, organizaciones, etcétera, etcétera, es decir, que ciertas entidades, empresas, en lugar de tener que el nombre que sea una sola palabra, pues su nombre y sobre todo nombres oficiales se componen de varias palabras. Pues, por ejemplo, Alta Velocidad Española, eso es el AVE, o Organización del Tratado del Atlántico Norte, eso es la OTAN, o Unión Europea, eso es EU. Es decir, cuando tenemos este caso, esta situación, insisto, de nombres de instituciones, empresas, partidos, etcétera, que se componen de varias palabras, lo que se suele hacer por lo práctico, ¿no? Es tomar la primera letra de cada una de las palabras que componen el nombre, que eso serían las siglas, y unirlas, juntarlas en una palabra, que llamamos acrónimo, y que pasaría a designar a esa empresa, institución, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si encontráis RAE, pues eso es el acrónimo de Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua, en donde R, A y E son las siglas de las palabras que componen el nombre, unidas, pues el RAE, ¿no? O, como estábamos diciendo, AVE, ¿no? AVE es alta velocidad española. En lugar de tener que repetir siempre alta velocidad española, pues simplemente AVE, que además suena bastante bien, porque a veces los acrónimos tienen esa ventaja que suenan mejor. O sea, digamos, no son palabras así frías y tal, sino que suenan incluso mejor que si tuviéramos que decir todas las palabras, ¿vale? Pues esos son los acrónimos y esos son las siglas.
palabras, acrónimos, formadas por las siglas, es decir, las primeras letras de otras palabras que componen o que designan una institución, una organización, una asociación, un partido político, a una empresa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues eso sería en cuanto a esos dos puntos dentro del lenguaje. Y vamos a ver ahora, ya nos vamos a ocupar, y para eso es esta grabación, de sujeto y predicado y de sus tipos. Retomamos a partir de ahí la gramática, perdón, el punto de la disciplina de la sintaxis. Me voy al final de la sección, al T4N2, que es donde se encuentra la teoría, en ese archivo, y busco, porque se encuentra en el párrafo, perdón, en la 3, creo que es a partir de la ficha 3, la teoría que vamos a comentar ahora aquí de gramática del sujeto y predicado. Bueno, recordad que la sintaxis era esa disciplina que nos permitía analizar en su momento solo sintagmas, nos permitía analizar los componentes de los sintagmas o como a partir de hoy los componentes de una oración para ver cómo estaba construida, qué función tenían cada uno de esos componentes, es decir, qué papel cumplían dentro de la frase. Básicamente esa era la idea de la sintaxis, ¿no? Y así lo explicamos. Como digo, una especie de análisis para conocer la estructura de la frase, la función, el papel de cada uno de los elementos. Hasta ahora habíamos visto, nos habíamos centrado en el análisis de las unidades que componen las frases, de esas unidades básicas de la sintaxis, que eran los sintagmas, ¿no? Pues bien, a partir de hoy, esos sintagmas ya no los vamos a ver de forma aislada, como lo hacemos hasta ahora, sino que los vamos a ver ya integrados en su medio natural, podemos decir, que son las frases, las oraciones, ¿vale? Y entonces esos sintagmas o grupos de palabras, o esa palabra la que recordad, teníamos un núcleo, y alrededor de ese núcleo podía haber otros elementos, o solamente el núcleo, esas unidades sintácticas las vamos a analizar, pero ya dentro de una oración, concretamente de las oraciones simples, que es lo que nos va a llevar el estudio de la sintaxis en este segundo trimestre. Pero para poder hablar de las oraciones, para poder analizar esas oraciones, tenemos que añadir, tenemos que incluir ya los dos elementos más importantes a la hora de hablar de una oración. Es decir, esas dos cajas grandes, digamos, como ahora veréis en los análisis, esas dos cajas grandes que vamos a utilizar a la hora de analizar una frase, que son el sujeto y el predicado. Ya hablamos brevemente al final de la unidad 3 de ambos elementos, ¿no? El sujeto, como se indica ahí, es el agente de la oración, quien lleva a cabo la acción. Es la persona, la cosa, el aparato, lo que sea, que ejecuta, que es el protagonista, insisto, que lleva a cabo la acción indicada por el verbo. Si dice Juan va a correr al parque, lógicamente el sujeto sería Juan, porque es el que lleva a cabo esa acción, el protagonista de esa acción. Eso es a grosso modo el sujeto, la idea del sujeto. Y el predicado, que sí que hablamos también en su momento, el predicado es como llamamos, y vamos a llamar siempre ya al sintagma verbal, es decir, a un sintagma, igual que el nominal, preposicional, etcétera, en donde el núcleo, la palabra insustituible, el centro, es un verbo. Pero en lugar de, como digo, llamarlo sintagma verbal, lo vamos a llamar siempre predicado. Ese predicado, insisto, va a tener como núcleo un verbo que es el que designa, el que marca la acción. Además, un verbo en forma personal, es decir, que tenga un número, que tenga un tiempo verbal, que tenga una persona, gramatical, yo, tú, él, etcétera. Y que normalmente, que no tiene por qué, normalmente ese predicado, ese verbo, ese núcleo del verbo va a ir acompañado de otros elementos, de otros complementos, como veremos a partir de la próxima unidad, que explican, dan contexto, las circunstancias, los elementos que participan o componen esa acción, ¿no? Sujeto y predicado, lógicamente, van a estar relacionados entre sí, van a estar conectados, como digo, y forman esa base de la oración. Si hubiera que establecer cierta gradación, que bueno, en literatura, en lengua y demás, realmente no.
A mí no me gusta hacer eso, pero bueno, a veces pues es necesario. De los dos elementos, el más importante sin duda es el predicado. Como mencionamos al final de la unidad 3, si solo yo tengo un predicado y en un caso extremo, si solo tuviera una forma verbal personal, ya tendremos una oración. Si, por ejemplo, eh, alguien dice, vamos, es una forma verbal, ¿no? El verbo ir, de nosotros vamos. Nada más que esa palabra ya sería una oración, porque lo que constituye, lo que forma en castellano una oración, el elemento que marca que existe una oración es el predicado, ¿vale? Así de importante es. Pero bueno, habría también un sujeto. Aquí en este caso el sujeto, aunque no está expreso, como ahora vamos a ver, sería nosotros, nosotros. ¿Vale? Bueno, estas son las bases teóricas, entre comillas, de lo que es el sujeto y de lo que es el predicado. Pero nosotros, lógicamente, lo que vamos a hacer es trabajar con esto desde un punto de vista práctico, porque yo no te voy a preguntarte, como ya sabéis, ni qué es el sujeto, ni qué es el predicado, ni en qué consiste el sujeto cero, sino que todo eso lo vamos a ver, lo vais a demostrar, vais a demostrar que lo sabéis a partir del análisis sintáctico. Vamos a ver entonces, hablar del sujeto, de las diferentes categorías que hay, hablar del predicado, de las diferentes categorías que hay y pasaremos ya a continuación a trabajar con el análisis, ¿no? Para ejemplificar un poco estos tipos de sujetos y el predicado, pues también lógicamente vamos a hacer varios ejemplos para que lo veáis. Bueno, vamos a empezar por el sujeto. Como queda ahí visto en el cuadro, el sujeto tiene tres tipos, tres categorías. Las dos primeras, que son las más comunes, y la última, bueno, que es un poco más rara, ¿no? No es que no aparezca nunca, pero es un poco más rara. El primero es el llamado sujeto expreso. Canciones. Eh, realmente, este sujeto expreso, es decir, que por el nombre de la clase, por el nombre de la categoría, más o menos se puede deducir en qué consiste. Es aquel que está presente en la oración, es decir, que aparece. En el ejemplo que decíamos antes de Juan va a correr al parque. Bueno, pues Juan, que es quien lleva a cabo la acción, que es el sujeto, sería un sujeto expreso, porque está, insisto, expresado, aparece en la oración. Este sujeto, cuando aparece en la oración, siempre va a ser un sintagma nominal. Y esto es muy importante, porque es la primera, la forma que tenemos, la primera o una de las nociones, de los elementos que tenemos para reconocer el sujeto. Porque, claro, ¿cómo paso yo a reconocer el sujeto? Bueno, pues sería el agente de la acción, quien lleva a cabo la acción. Si está expreso, expreso, perdón, va a ser siempre un sintagma nominal, ¿vale? Un sintagma nominal cuyo núcleo, ya sabes, o es un sustantivo, solo o acompañado de otros elementos, que es determinante, complemento del nombre, o bien un pronombre. Dijimos en un momento que los pronombres también forman sintagma nominal. Pues el sujeto expreso sería así. De manera que cualquier cosa que no sea sintagma nominal, es decir, cualquier otro tipo de sintagma, nunca, y recalco lo de nunca, podrá ser sujeto. Este sujeto, este sintagma nominal, como dice, concuerda en número y persona con el verbo. En el ejemplo que hemos visto antes de vamos, primera persona del plural. Bueno, pues el sujeto que corresponda tendrá que ser también primera persona del plural, bien a través del sustantivo, ¿no? Eh, eh, Julia y yo vamos, o bien a través del pronombre nosotros. Pero hay una concordancia, una correspondencia entre el sujeto y el verbo en cuanto al número y, es decir, singular plural, y en cuanto a la persona gramatical, de primera, segunda, tercera persona gramatical. Deben de tener la misma. Si no, habría una descoordinación, ¿no? que hace que la frase no tenga mucho sentido. Bueno, pues esto es otro elemento, otra noción que nos puede servir para identificar también el sujeto, ¿no? Que lleva a cabo la acción, el sintagma nominal, concuerda con el número y persona con el verbo. La siguiente idea, bueno, nunca me convenció. Yo la comento aquí porque habla en realidad de una tendencia, es decir, no es como las nociones anteriores que hemos dicho que pasan siempre, ¿no? Lo de para reconocer el sujeto, siempre va a ser el agente, siempre
va a concordar en número y persona, siempre va a ser un sintagma nominal, pero esta idea que nos ofrecen ahora no siempre ocurre. Y es que dice aquí que el sujeto suele ir, y ahí está la clave, suele, al comienzo de la frase. Es cierto. Normalmente, sobre todo en el caso de frases de oración afirmativas, negativas, como también hemos visto extensamente en inglés, el sujeto va al principio, es con lo que comienza la frase. Pero como dice ahí, no es algo obligatorio, es decir, no es algo que ocurra siempre. Por eso, ah, aunque digo, sea una tendencia general, normalmente este hecho de que vayan al principio de la oración yo lo descartaría en un principio como regla eh, fehaciente, como regla segura para determinar el sujeto. Porque, por ejemplo, si yo digo la siguiente frase, en mi clase los alumnos callan, ¿con qué comienza la frase? Con en mi clase. En mi clase no es un sintagma nominal, es un sintagma preposicional, ¿no? Tiene la preposición en. En mi clase le sigue los alumnos y luego callan, que es el núcleo del predicado. Los alumnos callan, puede que los alumnos, que sea un sintagma nominal, aunque no vaya al principio, sea el sujeto. ¿Tiene el mismo número? Bueno, ¿es un sintagma nominal? Sí. ¿Tiene el mismo número y persona que el verbo? Sí. ¿El núcleo del sintagma es un sustantivo? Sí. Pues entonces sería el sujeto. Los alumnos callan, ellos, ¿vale? Este sí que sería ese sujeto expreso. Por lo tanto, lo que decía, la regla de que va al principio de la frase hay que tomarla con pinzas, ¿vale? Yo probaría con los otros tres elementos, con las otras tres nociones, para, en el caso de necesitarlo, identificar y reconocer el sujeto, ¿vale? Y por último, como habéis visto que he hecho ya en el análisis con las cajitas, la manera más habitual de expresar, de indicar que un sintagma es un sujeto expreso es con SN barra SUJ, ¿vale? Bueno, pues te digo que este es un sujeto muy común. Junto a él tenemos la segunda categoría que se llama sujeto omitido o sujeto elidido. ¿Qué quiere decir eso? Pues hablamos de oraciones en las que hay un sujeto, es decir, hay un agente, pero no se encuentra en la oración, es decir, no está expresado en la oración. En ese caso, lo que tendríamos escrito expreso sería solamente el predicado con su núcleo. El predicado con su núcleo. Mientras que el sujeto, ese sujeto omitido, habría que especificarlo, habría que decirlo, lo vemos de forma aparte del análisis, y habría que especificarlo con un pronombre personal. Es decir, yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos, dependiendo de esa persona gramatical que correspondería a la forma verbal. Y ese sería el sujeto. Insisto, aunque no aparezca expreso, aunque no se encuentre esa oración, en la oración, habría sujeto, porque habría alguien desconocido o no es importante que realizaría la acción. A la hora de analizar, sois vosotros los que tenéis que determinar cuál es ese sujeto mediante la especificación de un pronombre. Es decir, hay que poner al lado del análisis, al lado de la frase que estemos analizando, el pronombre personal que corresponde. Y la forma de identificarlo es bastante sencilla porque simplemente habría que fijarse en la forma del verbo y ver qué persona gramatical, insisto, si yo tuve a nosotros, vosotros, a él, le correspondería a esa forma verbal. Y ese sería ese sujeto omitido o eliminado. La forma de representarlo es como tenéis ahí, ya digo, en un apartado, en un lugar cercano a la frase, se coloca un paréntesis donde se pone ese punto o punto y el pronombre correspondiente a la persona gramatical. Yo, nosotros, ellos. Este sujeto también es muy común, ¿vale? Por lo tanto, sujeto expreso y sujeto omitido son los que en mayor abundancia vamos a encontrar o vais a encontrar en el análisis de las oraciones. Y la última categoría, que insisto, que no es que sea rara, pero mucho menos común, es la llamada sujeto cero. Esto correspondería a oraciones que llamamos impersonales.
¿Qué quiere decir eso? Pues son oraciones en las que una acción, ocurre una acción, pero no es posible identificar quién lleva a cabo esa acción, quién la produce, quién es el responsable, quién es el agente, porque no hay, no existe, eh, no es posible. Por ejemplo, todas aquellas oraciones que hablen del tiempo atmosférico, que si calor, que si frío y tal, son siempre oraciones impersonales. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Si yo digo, llueve mucho en diciembre o llovió mucho en diciembre, ¿quién es el responsable de la lluvia? ¿Quién provoca la lluvia? ¿Quién le da una máquina para que llueva? No hay, no existe. Por eso hablamos de una oración impersonal, porque no es posible reconocer en esa oración, en ese contenido que nos da esa frase, a alguien o a algo que provoque que sea el responsable de la acción. Entonces, cuando hablaríamos de sujeto cero, porque no hay, aun constituyendo frase. Y la forma de marcar ese sujeto cero, como veis ahí, sería una S y un cero con una línea, una barra diagonal. Pues estos son los tres tipos de sujetos. En general, normalmente no suele haber mucha complicación en determinar cuál es el tipo de sujeto que tenemos, pero lógicamente hay que prestar atención y tener en cuenta lo que acabamos de ver. Vamos a poner tres ejemplos, uno para cada sujeto y que además nos va a servir también para el predicado. Por ejemplo, eh, Juana es buena con sus nietos. Vale, a partir de estos ejemplos ya también vais a ir viendo cómo van a ser los análisis, es decir, cómo ponemos las cajitas y demás, de qué tenemos que hablar, qué tenemos que reconocer. Bueno, lo primero, puesto que como veis ya no son sintagmas aislados, sino oraciones completas, lo primero será identificar el sujeto y su núcleo y el predicado y su núcleo. Yo recomiendo que empecemos por el sujeto, porque una vez que yo reconozca y delimite el sujeto, todo lo que me quede será predicado, ¿vale? Entonces, siempre será más corto y más sencillo ver cuál es el sujeto, e insisto, ya lo que quede, una vez que marco y delimito el sujeto, lo que me quede será el predicado. En el caso de Juana es buena con sus nietos, quien lleva a cabo la acción, la protagonista es Juana, sintagma nominal, concuerda en el número de personas con el verbo, y además, bueno, en este caso también va a triplicar. Bueno, pues yo lo que haría es una caja más grande y en donde indicaría, en este caso, el sujeto, que como es un sujeto expreso, pues un sintagma nominal, sujeto. Y el núcleo, Juan. Y ya no hay que decir nada más porque no hay más componentes, más palabras que se relacionen con Juan y que por lo tanto pertenecen al sujeto. Y había hecho identificar el sujeto y su núcleo. Y como digo, como pequeño truco, todo lo que queda, todo lo demás sería predicado. Como ahora después vamos a comentar, su núcleo sería lógicamente el verbo, que en este caso es vale. Ya después seguimos. Eso sería un sujeto expreso. Si yo digo la siguiente frase, comprobaron la verdad de la historia. Comprobaron la verdad de la historia. Bueno, pues igual, sujeto y predicado. En este caso, no hay ningún sintagma nominal dentro de la oración expreso que cumpla esa función de ser el ejecutor, el agente, el protagonista de la oración. No lo hay. Con lo cual quiere decir que será un sujeto omitido, porque sujeto hay. La acción comprobaron, sujeto he puesto ahí una tilde, comprobaron la verdad. Eso es una acción en la que se requiere, va a estar presente, digamos, un agente, ¿no? Sí, va a estar presente alguien que lleve a cabo esa acción. Por lo tanto, sujeto hay. Alguien o un grupo de gente hizo esa comprobación. Sujeto hay. Pero no está expreso, no está presente. La única posibilidad, lógicamente, es que estemos hablando de una oración con un sujeto omitido o elidido. Como eso es así, cuando eso ocurra, cuando yo identifique el sujeto como omitido, todo, absolutamente todo lo que tenga escrito en la frase será predicado. De comprobar, pues es el núcleo.
Y, es decir, cercano en el entorno de la oración, yo tendré que expresar cuál es ese sujeto de la manera que hemos dicho. Un paréntesis, SO, comprobaron, el sujeto, es decir, la persona gramatical es ellos, lo especifico y cierro el paréntesis. Y ya tendría el sujeto y delimitado también. Y por último, la que comentábamos, llovió mucho en diciembre, es una oración impersonal. No hay agente, ¿no? Como todas las oraciones. A ver, las oraciones impersonales, comento, no son únicamente las que se refieren a fenómenos atmosféricos, pero sí son quizás las más comunes. En llovió mucho en diciembre, insisto, no hay un agente, no hay alguien, una persona que provoque la lluvia. Igual que, por ejemplo, en el anterior, hay personas que hicieron una comprobación. No, no es posible. Llovió, hizo calor, etcétera. Como digo, son situaciones en las que no hay ejecutores. No se puede identificar a alguien o a algo que lleve a cabo la acción. Por lo tanto, yo marco todo, en el caso de que sea una oración impersonal, como predicado, el núcleo es el verbo, llovió, y el ser impersonal especificaría, pues también en el entorno de la oración, que es el sujeto. ¿Vale? Estos son los tres tipos de sujetos y como digo, no vamos a encontrar de aquí hasta el final. No va a haber más variaciones ni va a haber eh, más posibilidades. ¿Vale? Y me queda hablar entonces del otro elemento, el importante, que es el predicado, ¿no? El predicado que además solo hay dos tipos y realmente el predicado, cuando lo vamos a empezar, digamos, a tratar a fondo, va a ser a partir de la unidad 5, ¿vale? Pero bueno, podemos hablar ahora de los diferentes tipos de predicado. Concretamente hay dos, por lo cual decía además, esto sí que puedo asegurar que son muy fáciles de reconocer esos tipos. Por un lado, el predicado nominal y por otro, el predicado verbal. El predicado nominal, ¿cómo lo reconozco? Cuando su núcleo, es decir, cuando el verbo que va en esa frase es una forma de ser, estar o parecer. Si aparece, insisto, una forma de estos verbos, de estos tres verbos, sería un predicado nominal. Cuando aparezca cualquier otro verbo, predicado verbal. ¿Vale? Por eso tiene cierta lógica pensar que los predicados verbales son más comunes, lógicamente, hay muchos más verbos que esos otros. Si el núcleo del predicado es, como digo, una forma de ser, estar o parecer, que los verbos llamados copulativos o semicopulativos, estaríamos ante un predicado nominal, en la que ese verbo realmente no tiene un significado concreto exacto, como dice ahí, ¿no? ¿Qué es ser? ¿Qué es estar? ¿Qué es parecer en un sentido semicopulativo? ¿No? ¿Qué significa? Bueno, no tienen como unos significados plenos, como digo, ¿no? Sino que, como se especifica ahí, digo, en la ocasión del predicado nominal, el verbo, ¿no? Esa forma, el verbo copulativo, semicopulativo, lo que serviría básicamente como una especie de enlace entre el sujeto y el resto de la oración. Pero realmente no se puede decir que tenga un significado que indique una acción, como correr, andar, saltar, vivir, ¿vale? A partir de la unidad 5, donde vamos a empezar a hablar de los complementos del verbo, veremos y reconoceremos que el predicado nominal, casi en el 100% de las veces, lleva lo que llamamos atributo, justo detrás del verbo. Ya veremos que un síntoma nominal o adjetival, con una función concreta, pues el 90% de las ocasiones, como digo, ese predicado nominal llevará un atributo, inmediatamente detrás del verbo, del núcleo verbal. Y lo que nunca podréis encontrar en un predicado nominal es otro de los complementos más comunes que veremos también en la unidad 5, que es el complemento directo. Frente a ese nominal, pues está el predicado verbal, que como digo es cualquier frase cuyo núcleo verbal, cuyo núcleo de predicado no sea ni ser, ni estar, ni parecer. Casi todas las posibilidades. Aquí los verbos sí que tendrían un significado, sí que nos referirían a una acción concreta. El predicado verbal no puede llevar nunca atributos, o sea que ese complemento hay que restringirlo únicamente a
el predicado no. Y en cambio, habrá otros muchos complementos que sí que puedan aparecer, ¿no? El predicado verbal sí que tendrá complemento directo, pero habrá otros muchos como el indirecto, el circunstancial, el de régimen, etcétera. Ya lo empezaremos a ver en su momento. Y cuando empecemos también a analizar ya los complementos, podremos ponerle un apellido al predicado verbal. El predicado nominal será siempre el predicado nominal, pero el predicado verbal, en su momento, habrá que ponerle un apellido. Aunque hay varias opciones, realmente nosotros nos vamos a quedar solamente con la que viene en medio, la que dice transitiva o intransitiva. Es decir, llegará un punto en que digamos predicado verbal transitivo o predicado verbal intransitivo. ¿Y de qué dependerá que sea uno u otro? Pues más o menos ya viene sugerido ahí en el párrafo. Si el predicado verbal tiene, le acompaña un complemento directo, será transitivo. Si no hay ese tipo de complemento, será intransitivo. ¿Ok? Es decir, que depende de la presencia o no de ese complemento que es quizás el más común, el complemento directo o de los más comunes. Y que ya a partir de la próxima unidad, de la unidad 5 lo veremos y lo trabajaremos. Entonces ya podremos poner a analizar la frase predicado nominal o verbal. Vamos a verlo a partir de los ejemplos que ya tenemos, donde ya tenemos reconocido el sujeto, y también hemos delimitado el predicado con su núcleo. En el primero, el predicado es buena con sus nietos. El núcleo es es. Por lo tanto, el predicado tiene que ser un predicado nominal, porque hay en forma del verbo ser, es decir, un verbo copulativo, es. Por lo tanto, predicado nominal. Comprobaron la verdad de la historia, bueno, aquí tampoco hay que marearse mucho. Comprobaron no es ni ser ni parecer, por lo tanto, es un predicado verbal. Ya os adelanto que también es transitivo, ¿no? Porque sí que hay un complemento directo, pero por ahora solo decimos que es predicado verbal. Y por último, llovió en diciembre, pues igualmente, llovió no es ser, estar ni parecer, por lo tanto, predicado verbal. Con esto completaríamos, ya metiéndonos en el análisis práctico, completaríamos lo que es la primera fase del análisis de una oración simple, que siempre suele ser digamos, lo importante en el sentido de que determina que yo te siga corrigiendo o no, ¿no? Porque si te equivocas en esta primera fase, pues mal va. Recordar, determinar sujeto y su núcleo y después determinar predicado y su núcleo. ¿Vale? Una vez que llegamos a este punto, lo habitual será que lo que nos quede por analizar, por marcar, por identificar, sean los complementos del verbo, los complementos del predicado. Como eso no lo vamos a ver ahora, sino que lo vamos a ver a partir de la unidad 5, ¿qué podemos hacer entonces con estos sintagmas que nos quedan? Pues recordar, retomar el análisis de los sintagmas que hacíamos por separado y traerlo aquí. Es decir, identificar cada uno de esos sintagmas que tenemos en el predicado nominal y analizar sus detalles. Juana es buena con sus nietos. Bueno, pues aquí tendríamos por un lado buena, que es un sintagma adjetival, cuyo núcleo es bueno. Bueno, pues no habría que decir nada más, ¿no? Esto, insisto, es de lo que ya hicimos en la unidad 3 con los sintagmas de forma aislada, ahora ya en la frase. Y el otro sintagma que me queda en este primer predicado es con sus nietos, que sería un sintagma preposicional. Con sería el enlace, bueno, siempre me pasa, voy a poner aquí arriba, aunque originalmente esto que escribo lo tiene que ir abajo. Tus nietos sería un sintagma nominal término, ¿vale? La preposición es enlace, el sintagma nominal es término, sus sería el determinante y nietos el número. A día de hoy, en esta unidad, ese es el análisis completo que vamos a hacer. Igual con comprobar la verdad de la historia. La verdad, que es el complemento directo, ya lo digo, sería un sintagma nominal, donde verdad es núcleo y la es determinante, ¿no? Según ya vimos en su momento. Perdón, la verdad de la historia, todo eso es el sintagma nominal, ¿vale? Porque de la historia habla de la verdad, se relaciona con la verdad. A veces va a ocurrir esto que me ha pasado a mí, es decir, que de repente vais a marcar un sintagma, pero no es todo el sintagma, sino que luego seguís y os dais cuenta que ese otro elemento que vosotros creíais un sintagma aparte,
Resulta que se conecta, habla, está relacionado con el núcleo del sintagma anterior y por lo tanto tiene que ir dentro de él. Eso es lo que ocurre con la verdad de la historia. De la historia se relaciona, habla de verdad, por lo tanto tiene que ir dentro del sintagma, generar ese sintagma también. Pero no impide analizarlo, en donde es un sintagma preposicional. Sí puede decir que es complemento del nombre, porque según la estructura de los sintagmas, cuando teníamos un preposicional o un adjetival detrás del núcleo, detrás del sustantivo, era un complemento del. Y lo analizamos igual que arriba, ¿no? D sería el enlace, la historia, el sintagma nominal, término, T, el determinante, e historia, el núcleo. Insisto, lo estoy haciendo ahí arriba porque, como siempre me ocurre, no le dejo espacio en la parte de abajo, pero normalmente los análisis son siempre en la parte de abajo de la orden. Y por último, llovió mucho en diciembre, pues mucho, que sería un sintagma adverbial, ¿no? Y además mucho el núcleo, y no hay nada más. Y en diciembre, que volvería a ser un sintagma preposicional, que como veis sale muchísimo, donde en sería el enlace y diciembre el sintagma nominal término, cuyo núcleo diciembre, y no hay otra cosa. ¿Vale? Pues este es el análisis que ahora vamos a practicar con 4 oraciones y el análisis que vamos a poder hacer en esta unidad 4. Y el que para después veremos también se os pide en el ejercicio voluntario de entrega si lo hacéis. ¿Vale? Bueno, pues vamos directamente a borro aquí, como esto ya sé que está grabado y tal, lo podéis recuperar sin problema. Y vamos a pasar, voy a escribir 4 oraciones, ¿vale? Y luego os damos unos minutos y luego ya corregimos y analizamos, ¿vale? Y cerramos este apartado de sujeto y predicado de la oración simple en ley. Bueno, las oraciones son las siguientes. La casa azul está abandonada. Corrió desesperada hasta el trabajo. Vamos al puerto en coche y hace un sol de justicia. Pues nada, unos minutos por ahí tal, y cuando los tengáis analizados de la manera que hemos visto, lo corregimos. ¿Vale? Pues venga, vamos a ver. Perdón, que lo he marcado. Aquí está. A ver si lo pongo para aquí. A ver, disculpad. Y no. Vaya, parece que. Bueno, vuelvo a escribirla porque no sé qué le he dado, qué he hecho, que no. O sea, bueno, disculpad.
como todo esto, y vuelvo a decir una vez más, pues está grabado, lo podéis recuperar, lo podéis trabajar, lo podéis practicar las veces que se quiera. Bueno, vamos a empezar por la primera, borramos esta y luego ya las vamos repitiendo y demás. Y empezamos con la casa azul está abandonada. Bueno, siguiendo, que como dije también con el sintagma, cuando empezaba a analizar los sintagmas, lo que yo propongo es una sugerencia, no es obligatorio, no es la única manera de empezar o de abordar el análisis, pero es una manera que puede funcionar si yo no sé cómo hacerlo, si no tengo mucha idea, si me encuentro bloqueado, pues bueno, siguiendo un poco ese sistema, ese orden, os puede ayudar a hacer este mix. Pero no es el orden obligatorio. Yo propongo entonces primero identificar sujeto y su núcleo y predicado y su núcleo. En este caso, el sujeto sería un sujeto expreso que tenemos aquí, que es la casa azul, cuyo núcleo es casa. Como está presente en la oración, es un sujeto expreso, por lo tanto, marcamos como sujeto expreso. Y todo lo que queda, como hemos dicho, está abandonada el predicado. Luego vemos de qué tipo. Bueno, lo podemos ver ya, perdón. Como el núcleo es está, es un predicado nominal. Es una forma del verbo estar en este caso. Volviendo un momento al sintagma nominal, al sujeto, vamos a marcar el resto de elementos que la componen. Pues, según ya sabemos, la es un determinante y azul sería un sintagma adjetival, complemento del nombre, con azul como núcleo. Y ahí ya tendríamos el sujeto, ¿no? El sintagma nominal que funciona como un sujeto expreso. ¿Veis? Azul queda dentro. ¿Por qué? Porque habla de la casa, de una cualidad, una característica de la casa. Por lo tanto, tiene que ir dentro de aquella palabra, de aquel término al que se refiera. Y por último, en está abandonada, solo me queda abandonada, pues ahora mismo lo único que podemos decir es que es un sintagma adjetival cuyo núcleo es esa misma palabra, abandonada. Y ya tendríamos analizado esta primera oración. La siguiente decía, corrió desesperada hasta el trabajo. Bueno, pues sujeto, predicado, sujeto núcleo, predicado núcleo. Aquí, después de hacer las comprobaciones, vemos que no hay un sujeto expreso, es decir, no hay una palabra, un sintagma nominal dentro de la oración que corresponda con el verbo, que concuerde con el verbo en número y persona, que indique quién lleva a cabo la acción, que tenga como núcleo un sustantivo o un sujeto. Es decir, estamos ante un sujeto omitido. Por lo tanto, todo lo que tengo expresado sería predicado, cuyo núcleo es corrió, por lo tanto es un predicado verbal. Y el sujeto, que es un sujeto omitido, bueno, pues lo podría poner, por ejemplo, aquí, diría sujeto omitido, ella. Y además es ella porque lo dice desesperada, ¿no? Es decir, habla de femenino. Me quedan esos dos sintagmas, desesperada y hasta el trabajo, y esos son los que puedo analizar. Desesperada nuevamente un sintagma adjetival, que decía también con qué es el núcleo, y hasta el trabajo un sintagma preposicional, donde hasta es el enlace, el trabajo, el sintagma nominal término, trabajo, el núcleo y el determinante. Y ya tendríamos analizado esta otra oración. ¿Vale? La casa azul estaba abandonada y corrió desesperada hasta el trabajo. Bueno, y vamos a hacer las dos siguientes y ya terminaríamos este recorrido, eh, este reencuentro, ¿no? Con la sintaxis, digamos. Por aquí.
Y la siguiente frase o oración me dice, vamos al puerto en coche. Como ocurría en la anterior, no hay nada expreso, no hay un sintagma nominal expreso en la oración que funcione como sujeto, que sea el agente. Por lo tanto, aquí tendríamos también un sujeto omitido o elidido. Entonces, marco toda la oración con un predicado cuyo núcleo es vamos, por lo tanto, volveremos a tener un predicado va, que como ya sabéis es el más común. Y aquí vamos a poner que el sujeto omitido es nosotros. Nosotros vamos. Al puerto, un sintagma preposicional, donde al es el enlace. Me detengo un momento aquí en al. Ya lo comentamos cuando hablamos en la unidad 3 del análisis de los sintagmas preposicionales, pero que básicamente el síntoma preposicional para reconocerlo hay que decir que es aquel que empieza, que su primera palabra es una preposición. Ok. Bueno, pues cuando estos sintagmas preposicionales empiecen con al o bien con del, al y del, son lo que llamamos los artículos contractos. ¿Por qué? Porque se forman a partir de la unión de una preposición con un artículo. Al sería a él, del sería de él. Pero en lugar de ponerlos por separado, quizás por una cuestión eufónica, es decir, de que suena mejor juntos, los une y da lugar a estos dos artículos contrarios. Bueno, bien, pues para efectos prácticos, nosotros lo vamos a marcar como si fuera solamente una preposición. Tanto al, cuando aparezca al, como cuando aparezca del, insisto, lo marcaremos como enlace, porque lo vamos a tomar únicamente como preposición. No nos vamos a meter en más hondura. Al enlace, por tanto, puerto el sintagma nominal término y a su vez el núcleo, porque además no hay nada. Y algo muy parecido a la hora de analizar un coche, que es otro sintagma preposicional, donde en sería el enlace, coche el sintagma nominal término y a la vez el núcleo. Como veis, los sintagmas preposicionales que son siempre igual. Siempre exactamente igual. Puede haber alguna variación en el sintagma nominal que va dentro, pero por lo demás, su estructura es siempre la misma. Y la última, por ahora, es hace un sol de justicia. En este caso, no solo no hay un sujeto expreso, sino que no hay sujeto. Estamos ante una frase impersonal, en este caso, la que nos comenta, nos narra o nos describe, mejor dicho, un tiempo, un estado del tiempo, un estado del clima, ¿no? En ese caso, soleado. Por lo tanto, todo lo que tengo expreso sería predicado, cuyo núcleo es hace, por lo tanto, predicado verbal. Bueno, y aquí al lado marcaríamos el hecho de que hay un sujeto cero, porque es impersonal. Un sol de justicia sería el sintagma nominal. Claro, alguien puede decir, pero un momento, ¿un sol no va por un lado y de justicia por otro? No, porque de justicia, en el sentido de muy intenso, habla del sol, de cómo era el sol, un sol de justicia, o sea, un sol muy intenso. Por lo tanto, como va conectado con sol, que es núcleo de un sintagma nominal, de justicia tiene que caer dentro de ese mismo síntoma, dentro del grupo al que pertenece el nombre o el sustantivo, en este caso, al cual se refiere. ¿Vale? Si todavía seguimos teniendo, bueno, realmente estamos haciendo, estas son las primeras que hacemos. Entonces, siempre pido que al principio, sobre todo, que prestéis atención a eso, ¿no? Si los sintagmas son independientes o un sintagma va dentro de otro, porque conecta, habla del núcleo de ese otro sintagma, ¿vale? Con la práctica iremos viendo que a veces es muy sencillo, otras veces hay que darle un poquito más de vuelta, ¿vale? Pero el principio es ese. O bien sintagmas independientes, como ocurre en la de vamos al puerto en coche, o bien ese sintagma está conectado, se relaciona, me dice algo del núcleo de otros sintagmas. Por lo tanto, tiene que ir dentro
de pseudosíntagma. Sintagma nominal, sol es el núcleo, el determinante, y nuevamente de justicia es un sintagma preposicional, complemento del nombre, que se sitúa detrás del sujeto, perdón, detrás del núcleo. El enlace, justicia, el sintagma nominal término y justicia, el núcleo. Bueno, a esta altura yo creo que ya, si algo a lo mejor aprendemos hoy o repasamos hoy, es el análisis de los sintagmas preposicionales, porque han salido prácticamente en todas y más o menos siempre igual. Bueno, pues hasta aquí sujeto y predicado, ¿no? Y en esta vuelta a la sintaxis. Volviendo al aula virtual y a la sección concretamente esta de lengua, ¿qué otro material extra encontráis ahí para practicar, sobre todo las oraciones simples? Pues mirad, estoy en la parte final, en la parte de abajo de la sección, y tenéis los dos archivos que quedan en medio. Una es oraciones simples tema 4 y otra es solucionar y ejercicio de oraciones simples tema 4, pues su nombre lo indica, ¿no? Si descargáis el primero, vais a ver que encontráis 10 oraciones, 10 oraciones simples, que debéis analizar, que podéis analizar si queréis para practicar, como lo hemos hecho aquí. ¿Vale? Identificar el sujeto, predicado, analizando los sintagmas. Y si luego queréis saber, pues esto es un trabajo ya para vosotros mismos, ¿no? Autónomos. Y si queréis saber cuál es la solución, pues pincháis, descargáis el otro archivo y ahí viene el análisis tal cual lo hemos hecho. Y antes de pasar a explicar brevemente el ejercicio voluntario del tema 4 de lengua, no me resisto a dejar pasar el comentario de ese último archivo que aparece ahí, que es el primero que dice fotocopia, repaso, sintaxis. Bueno, ese archivo vais a encontrarlo a partir de ahora en todas las unidades, porque nos va a servir para todas las unidades. Y es como un resumen a través de esquemas, a través de cuadros, de todo lo que tenemos que saber, todo lo que deberéis saber de sintaxis. Como veis, el archivo empieza con un repaso a las estructuras de los sintagmas, de lo que vimos en la unidad de 1.3. Sigue con una propuesta de análisis de la oración simple, como la que hemos empezado a hacer hoy. Lo que ocurre es que yo sí recomendaría que a este no le hicierais mucho caso. ¿Por qué? Porque propone un análisis muchísimo más completo que el que nosotros vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, pues bueno, indicáis, como dice, los pasos, el orden en el que voy a hacer ese análisis, pero insisto, es mucho más completo de lo que nosotros lo vamos a hacer. Y a partir de la siguiente página, hasta el final, y una vez recordado el sujeto, el análisis, el comentario de cada uno de los complementos del verbo que vamos a ir analizando, vamos a ir trabajando a partir del tema. Es decir, que a partir del tema 5, la teoría será esta ficha, este repaso sintaxis que tenéis ya aquí indicado, ¿vale? Por lo tanto, ese archivo va a aparecer en todas las unidades, ¿no? Por lo menos en estas unidades que nos quedan del segundo trimestre. Bueno, y aunque no corresponda y tal, pero bueno, también tenéis un enlace aquí en el apartado de semántica, en el apartado de práctica de semántica, un enlace para practicar precisamente los registros y conocer un poco más sobre ellos, ver ejemplos claros y actividades. Bueno, vamos, perdón, ya me he confundido, en realidad queremos ir al tema 4 y he vuelto al principio. Dentro de ese tema 4, dentro de la sección esta que yo digo que tiene el banner rosa de ejercicios voluntarios, ejercicios de entrega, no como el de literatura, que es obligatorio. El segundo ejercicio dice tarea voluntaria de lengua. Bueno, pues si os decidís a hacerlo, tenéis dos apartados, ¿no? Dos ejercicios. El ejercicio A, que son 8 oraciones a analizar, como hemos visto, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Hay un ejemplo y además el ejemplo
está bien porque me sirve a mí para comentar algo que puede ocurrir. Fijaos en ese ejemplo analizado que dice, llegó la hora de la verdad, inesperadamente. Bueno, pues se identifica sujeto, se identifica predicado. Pero ¿qué ocurre? Que aquí el sujeto, que es la hora de la verdad, queda encajado en el predicado. No es que pertenezca, no es que esté dentro del predicado, sino que queda como en medio. Y el predicado es llegó inesperadamente. En lugar de decir la hora de la verdad llegó inesperadamente, pues queda mejor llegó la hora de la verdad inesperadamente. Bueno, pues cuando esto ocurra, cuando yo identifico el sujeto y este queda en el predicado, interrumpiendo el predicado, y delante del sujeto hay predicado y detrás del sujeto hay predicado, lo marcaré como aparece ahí. Es decir, la parte que está delante del sujeto, empiezo ahí en la caja, la dejo abierta y continúo y cierro la caja en la parte que vaya detrás del sujeto. No hay ninguna diferencia más, no hay ningún problema más, sino que cuando el sujeto quede ahí en medio, esté como dentro de, como si estuviera dentro del predicado, hacemos como aparece ahí, el predicado se divide como en dos partes y marcamos con esas cajitas abiertas como estáis, como estáis. Bueno, pues tenéis ocho, bueno, en realidad siete, porque la primera es el ejemplo ya analizado, y que, pues ya digo, analizarlos como hemos visto aquí. Si alguno se plantea, bueno, ¿y cómo puedo entregar yo esto? Muy sencillo. Lo hacéis por escrito, en papel, y luego lo escaneáis. Y se manda escaneado. Es la manera más sencilla. Cierto es que se puede hacer a través de un procesador, pero bueno, hay que saber, hay que detenerse a hacer líneas, etcétera. Con lo cual yo lo que recomiendo siempre, y así va a ser a partir de ahora, que estos ejercicios que queráis entregar de sintaxis, lo hagáis por escrito, le hagáis un escaneo y subáis el archivo escaneado a la web. Y el segundo ejercicio, el ejercicio B, se trabajará con los acrónimos y las siglas. Se os propone una serie de nombres de instituciones, partidos, operaciones, empresas, etcétera, y tenéis que poner el acrónimo que corresponde a ese término o a ese nombre, ¿no? Por ejemplo, el primero dice índice de precios al consumo. Pues tomando las siglas, es decir, la letra inicial de cada uno de las palabras, tendríamos lo que llamamos el IPC, índice de precios consumo, IPC. Pues así con los demás, ¿no? Por supuesto, en el caso de que sea necesario, pues echáis mano de internet o de los diccionarios sin ningún tipo de problema. Y hasta aquí lengua de la unidad 4.